López, analista de XTB, XTB Broker. Por favor, confirmadme que escucháis de manera correcta el sonido, también que veis la pantalla de manera nítida. Todo ok, todo perfecto. Bueno, importante la jornada que vivimos el viernes con ese dato de empleo peor de lo esperado y que obviamente pues vaticina la posibilidad de una posible dilatación mayor temporalmente hasta prácticamente una subida que se podría llegar a dar de tipos de interés, esa modificación de tipos de interés por parte de la Reserva Federal para finales de este año. Se va cerrando un poco lo que es la puerta a esa modificación de tipos de interés durante el mes de septiembre, perdón, durante el mes de septiembre, y lo que debemos de llegar a tener bastante en cuenta es qué tipo de movimientos podemos prever o se pueden llegar a esperar hasta la reunión que tenemos por parte de la Reserva Federal. Lo que debemos llegar a tener en cuenta y principalmente lo que a datos macroeconómicos se refiere, hoy simplemente tenemos cotizaciones del mercado de contado, los futuros sí que permanecerán abiertos, como puede llegar a comprobar, pero sí que es verdad que se resiente bastante lo que es el volumen dentro de este tipo con este tipo de noticias, con este tipo de movimientos. Vale, bueno, lo que tenemos que llegar a tener en cuenta durante la semana es el PMI no manufacturero que tenemos mañana, ¿vale? A las 4 de la tarde dentro de Estados Unidos. Atentos a aquellos que trabajéis divisas y principalmente el AUSI, el dólar australiano, la decisión de tipos de interés que tenemos a las 6:30 de la mañana de mañana, valga la redundancia, día 6. Y durante la semana estaremos bastante pendientes a todo lo que son las declaraciones de Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, y sobre todo sobre el informe de inflación que sale también en Reino Unido a las 3:15 de este próximo miércoles. ¿De acuerdo? A partir de aquí, lo que debemos de tener especialmente en cuenta ya de cara al jueves, perdón, al jueves, decisión de tipos del Banco Central, un segundito que quiero confirmarlo, efectivamente el jueves, decisión sobre tipos de interés del Banco Central Europeo y principalmente las declaraciones de Mario Draghi a las 2:30. No debemos olvidar que tenemos el Producto Interior Bruto este mismo día 8 dentro de Japón y la balanza comercial china, con lo cual podría llegar a darse algún tipo de movimiento dentro de lo que es el mercado. El viernes ya prácticamente sin datos relevantes, lo fuerte de la semana será ese jueves y lo que podría llegar a dar un poquito de movimiento en el mercado, pero tampoco debemos de llegar a tener ningún tipo de filtro relevante importante, sobre todo diferentes diálogos o comentarios que se puedan llegar a realizar por los diferentes integrantes del FOMC y por supuesto pues esa reunión que hay por parte, bueno, esa salida a la palestra de Mario Draghi, ¿de acuerdo? Bueno, voy a ir, si os parece, directamente a lo que es con este filtro que hemos hecho un poco de los datos macroeconómicos, de las perspectivas que podemos llegar a tener, con esas divergencias que se están dando en lo que son resultados macroeconómicos en comparación con unas bolsas que siguen tirando al alza. Perdón, lo que debemos de llegar a tener muy en cuenta es qué movimientos se pueden llegar a dar previsibles o que podemos llegar a intuir dentro de lo que es la renta variable. Importante el tirón que tuvo el mercado, principalmente el estadounidense, en la jornada del viernes después del conocimiento de la noticia. Todavía, ¿vale? En este sentido, le queda camino por recorrer hasta la zona de los 2.159 y se habilita, se abre la puerta y aquí sí que deberíamos de ir a un 4 horas una posible formación que nos diera
solidez alcista, ¿vale? En este, sabéis que lo marco con Elliot, pero no es. Si tuviéramos la ruptura de esta zona, sí que podríamos, ¿vale? Ir a buscar de nuevo parte, ¿de acuerdo? En este caso superior de zona de máximo sin ningún tipo de problema. Efectivamente, me comentan, el SP está formando una bandera dentro del rango de lateralidad, ¿vale? Que se está dando. Las proyecciones se podrían llegar a dar, pues serían tremendamente interesantes, como ya hemos analizado en algún punto. A partir de, perdón, a partir de aquí lo que debemos de tener muy en cuenta es que proyecciones de esta bandera podrían llegar a ser no tan positivas como la que tenemos marcada de medio largo plazo, pero sí prácticamente hasta la zona de los 2.210 aproximadamente, 2.220 sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? A partir de aquí, vamos a ver también o tener previsibles movimientos que se puedan llegar a dar, ¿vale? Esto hay que verlo antes de... Vamos a ver. Le vamos a poner un color un poquito que destaque más. Y aquí sí que pues nos daría también una proyección similar a esto, ¿vale? Este posible o previsible hombro cabeza-hombro, no de libro ni mucho menos, pero que lo podríamos llegar a tener bastante en cuenta para buscar proyecciones aún mayores. Seguimos en este rango, el aprovechar dentro de esta de lateralidad algún corto, ¿vale? Esta zona de mínimos, pero simplemente para el puro intradía, porque es previsible, ¿vale? Que el SP termine por romper la zona de los 2.189 aproximadamente, y a partir de ahí busquemos cotas de nuevo, pues que nos lleguen a superar zonas de máximos históricos, ¿de acuerdo? De todas formas sería interesante el esperarlo ahí con una INCO mayor o con una potencia de inversión mayor en la zona de los 2.122, como ya hemos comentado en repetidas ocasiones. Dentro de nuestro selectivo, y ahora vamos, si queréis, con más detalle a lo que es el DAX alemán, dentro de nuestro selectivo, ver un poco ese tirón en alza que tuvo también el viernes. La zona que estamos tomando actualmente también es una zona de importancia, de relevancia, pero sí que es verdad que irnos hasta la zona de los 9.270 sería nuestro objetivo medio largo plazo. Una realización, es decir, un descuento que se podría llegar a ver dentro de nuestros selectivos, podría llevar estas dos zonas, ¿vale? Y a partir de aquí ver tal vez una proyección mucho más interesante en este sentido, ¿vale? Sí que nos podría llegar a dar un movimiento más contundente. Esta zona es de congestión importante, al igual que sería esta otra de los 9.658, para tener muy en cuenta, que también pues prácticamente coincidiría con una proyección siempre y cuando no retrocedamos más allá de los 8.600, ¿de acuerdo? Lo importante para nuestro selectivo también es ir en fases de acumulación, sobre todo de compras, entre la zona de los 8.100, 8.400. Dejamos ya tremendamente lejos esos últimos mínimos que tuvimos con el Brexit, y a partir de ahí pues las proyecciones son tremendamente interesantes, ¿de acuerdo? Para lo que es estricto corto plazo, bastante sencilla la operativa de la jornada de hoy para nuestro selectivo. Bien marcada la posible pérdida o previsible pérdida en aproximadamente esta zona, ¿vale? Estaríamos hablando de un 5 minutos. Entrada, por ejemplo, desde niveles actuales, ¿vale? Buscar esta zona de máximos, ¿vale? Y siempre teniendo muy en cuenta el ratio rentabilidad-riesgo en esa zona, ¿vale? Siempre que lo estamos dispuestos a ganar sea mayor que lo que estamos dispuestos a perder. Dentro del DAX alemán, vamos al DAX alemán si os parece, y dentro del DAX alemán un poco más de lo mismo. Esperarlo en esta zona sería una buena alternativa, incluso dejar aquí órdenes pendientes para aprovechar el previsible tirón que puede llegar a tener. Dejar una orden condicionada, fijaros que con dos toques lo tenemos, ¿vale? Stop, take y incluiríamos ahí la orden, ¿vale?
Y luego para realizar algún tipo de operativa de más corto plazo, pues lanzar algún largo desde ya, ¿vale? Y una vez se ha lanzado ya este largo, pues tener claro que no nos podemos ir más allá para el corto plazo de esta zona, ir tal vez subiendo de manera paulatina, ¿vale? El stop loss sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Vale, dudas, preguntas, consultas que podáis llegar a tener. Os dejo ahora con Carlos Fernández. Como bien os digo, siempre a jorge.lopez@xtb.es. Dudas, preguntas, consultas que podáis llegar a tener, que hayan quedado en el tintero. Y a partir de ahí, pues espero que tengáis una muy buena jornada de trading. No sé si tenéis algún nivel que queráis que comentemos, que queráis que veamos, que analicemos de nuevo, y si no, como bien os he dicho, a jorge.lopez@xtb.es, esas dudas, esas preguntas que se puedan llegar a solventar, ¿de acuerdo? Muchas gracias y un saludo. Hola, buenos días. Soy Carlos Fernández, analista de XTB. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte del Morning Meeting. Empezamos con el repaso al Eurostoxx que, pues bueno, se está quedando un poquito más rezagado que el CAC, que vamos a comentar ahora, pero aún así, pues bueno, todo lo que sean cierres por encima de esta zona, fijaros que estamos hablando de una de las resistencias más importantes de medio plazo, desde el mes de febrero prácticamente, que no cotizamos por encima de esta zona de los 3.100 puntos, con lo cual, pues bueno, creemos que niveles muy importantes y a priori debería de continuar con la subida. Realmente no vemos nada que estemos llevándonos hacia atrás, es decir, como tenemos por un lado todas las de máximos, pero en el corto plazo pues, no vemos como la estructura realmente de una tendencia mínimo cada vez más bajos, cada vez más altos y los máximos, bueno, también acompañando en el desarrollo de esta tendencia alcista, con lo cual mientras no volvamos a perder esta zona que tenemos marcada en esta parte de aquí, de acuerdo, en esta zona que tenemos desde el mes de marzo, me dicen que agrande la pantalla, pero si agrando la pantalla no se ve todo el gráfico, entonces ahora lo hago con más detenimiento cuando termine de explicar el medio plazo, que es lo que me interesaba. Vemos cómo desde el mes de marzo no conseguimos romper esta secuencia de máximos y por lo tanto pues simplemente lo que hay que hacer es tener precaución en estos niveles por si acaso nos volvemos a girar. A priori el escenario que manejo es que, sobre todo viendo lo que está haciendo el DAX, que terminemos rompiendo hacia arriba, fijaríamos objetivos pues ya en caso de romper hacia la zona que tenemos en estos niveles, aproximadamente los 3.160, pero ya digo, en esta zona recomendaría mucha precaución a la espera de ver si finalmente conseguimos romper la resistencia. Para aquellos que no hayáis entrado todavía, quizás sea más sensato esperar un poquito y confirmar ya cierres realmente por encima de esta zona, porque si no estarías entrando largo en plena resistencia y eso, desde mi punto de vista, es una cosa que se debe de evitar.
En el caso del CAC francés, pues la situación es un poquito mejor en el sentido de que ya empezamos a cotizar con más claridad por encima de toda esta zona de aquí, de toda esta zona de máximos, que bueno, pues vemos que prácticamente es exactamente igual que lo que acabamos de comentar en el caso del Eurostoxx, máximos del mes de febrero, y pues bueno, a priori, viendo esta ruptura, creo que lo normal sería volver a que esto siga subiendo. Un escenario posible podría ser un pullback nuevamente a esta resistencia rota, que debería de actuar ahora como soporte, y desde aquí que empecemos a subir y nos vayamos a la zona de los 4.650 aproximadamente. Así que, a priori, mientras no perdamos esta zona nuevamente, que empecemos a cotizar por debajo de los 4.525, 4.520 puntos, el escenario, desde mi punto de vista, es que deberían de continuar las subidas. Algo parecido a lo que tenemos en el caso del FTSE, recuperando niveles ya, pues bueno, prácticamente de principios de año también, zona del mes de febrero, y a priori quizás en este índice sería en el que no me plantearía por el momento ninguna entrada. ¿Por qué? Porque bueno, hasta que no rompamos esta zona de los 6.940 puntos, que fijaros que es la resistencia de corto plazo más cercana que tenemos, creo que hay riesgo de que corrija un poquito más, que volvamos a testear esta zona de los 6.770 puntos, y por lo tanto que mientras eso no ocurra, mientras no rompamos estos máximos, creo que vale más estar fuera. En caso de que empecemos a tener cierres por encima de la zona de los 6.940, empezaría a ser una entrada bastante clara, y el objetivo sería toda esta zona de aquí, que es la última secuencia, en torno a los 7.070, 7.080 puntos, y creo que sería el siguiente objetivo. Pero ya digo que por el momento sí que es cierto que no hay nada preocupante, mantenemos toda esta pues bueno, directriz alcista de corto plazo que viene guiando la subida, pero mientras no rompamos la resistencia inmediata, quizá lo más sensato sea, ya digo, estar fuera en el FTSE. En Estados Unidos la situación sigue bastante cómoda, después del dato de empleo del viernes, que era pues bueno, lo que iba a añadir un poquito de incertidumbre al devenir de las bolsas, pues vemos como situación bastante tranquila, estamos en gráfico horario, pero bueno, si ponemos un diario, vemos cómo sigue cómodamente instalado en la zona de máximos, con lo cual pues nada realmente preocupante. En el caso del Dow Jones, quizás pues bueno, preferiría tener posicionamientos en renta variable europea frente a los americanos, a la espera de que rompan al alza, ¿de acuerdo? El objetivo que le pondríamos para romper sería, en primer lugar, de corto plazo, esta zona de los 18.540 puntos, y mientras esto no se supere, creo que lo más sensato es estar fuera, porque realmente no están dejando ninguna oportunidad en este rango lateral en el que están cotizando. Ya digo, nada preocupante, pero hasta que termine de romper, pues quizás lo más sensato en el caso del Dow Jones sea estar fuera. En el caso del Russell, sí que me empieza a gustar para tomar posiciones. Fijaros cómo frente al Dow Jones que acabamos de comentar, que no conseguía romper máximos, el Russell sí que está situándose a niveles previos a la semana anterior, con lo cual dentro de esta especie de canal alcista en el que viene cotizando, podríamos irnos hacia la parte alta y fijar objetivos en torno a zona de 1.260. Así que aquí sí que con un stop loss por debajo de los últimos máximos, en esta zona de los 1.249, bastante ceñido, buscar un último impulso hasta esta zona de arriba, creo que podría ser una estrategia bastante interesante. Y para terminar con Estados Unidos, el Nasdaq que tenemos por aquí, y que pues bueno, sigue también bastante atascado. Precaución en caso de romper esta directriz alcista de corto plazo, porque podríamos tener correcciones hasta esta zona de aquí, de acuerdo, hasta la zona de los aproximadamente este 38.2 de todo el impulso previo, 4.780, 4.790 puntos, y por lo tanto pues precaución en caso de que se perfore esto. Ya digo, tampoco me interesa mucho posiciones alcistas aquí, a la espera de que pues bueno, siga subiendo un poquito y se estabilice algo más el escenario que tenemos en torno a esta zona de los 4.820 puntos, ¿de acuerdo? En Asia la situación bastante tranquila. En el caso del índice chino, pues seguimos poco a poco con el objetivo que le habíamos puesto, que era esta zona de los 10.000 puntos, con lo cual recuperando bastante terreno, nada que objetar. En el caso de la India, pues también cómodamente con subidas, a punto de encarar la última
resistencia que le quedaba antes de irse nuevamente a máximos del año, que sería esta zona de los 8.800 puntos, 8.900 puntos prácticamente. Si rompiéramos este nivel volveríamos a tomar posiciones alcistas y por el momento, pues bueno, vemos como cada fase de distribución se rompe al alza y por lo tanto, pues bueno, simplemente ir aguantando en las posiciones y nos siguen dando muy buenas oportunidades. Y el Nikkei, pues también haciéndolo bastante bien dentro de esta recuperación y pues bueno, el siguiente objetivo que le fijamos por encima son los máximos que dieron lugar a este impulso bajista tan fuerte que tuvimos en el mes de junio y por lo tanto, pues bueno, un primer objetivo que ya estamos muy cerca. Si rompiéramos esta zona de los 17.200 empezaríamos ya a enfrentar el siguiente nivel relevante que yo creo que va a ser la clave, que es esta zona de los 17.700 puntos. ¿De acuerdo? Vamos ya con el apartado de divisas, empezando por euro-dólar, que tenemos en pantalla y que ahora mismo no es de los pares que más me guste para operar. Después del dato del viernes, pues bueno, mucha volatilidad, pero realmente no ha tomado ninguna tendencia clara y por lo tanto, pues creo que ahora mismo vale más no tocar nada. Si tuviera que elegir algo, pues podríamos tener todavía caídas hasta esta zona, apoyar nuevamente en esta directriz de corto plazo, pero ya digo que está muy lateral, prácticamente sin movimiento y creo que mejor no tomar ninguna posición en euro-dólar. Euro-libra, aquí sí que veo alguna tendencia más clara, mantengo el objetivo de que se invalide todo el impulso alcista, vemos cómo se fueron progresivamente a medida que iba cayendo, perdiendo el 38, el 50 y el 61, con lo cual creo que ahora mismo lo natural sería volver a irnos a toda esta zona de soporte, toda esta zona de los 0,8355 y por lo tanto creo que posiciones bajistas en euro libra siguen teniendo bastante buen aspecto. Lo mismo que puede ocurrir en el euro-yen. Vemos como en el corto plazo, pues bueno, a pesar de la buena tendencia que tenía alcista, empieza a dar las primeras señales de debilidad con la pérdida de esta directriz de corto plazo y creo que se activaría entrada de cortos por debajo de esta zona del 115.37. De momento no está confirmado, pero si rompiera esta zona, pues bueno, empezaríamos a plantearnos ya escenarios en primer lugar del 38.2, estos 115 y por debajo los 114.60, que creo que es un buen objetivo para corregir. No digo que se vaya a producir un cambio de tendencia, es decir, no pienso que vayamos a ver perforamientos, o sea, que se vaya a perforar toda esta zona de soporte y que nos vayamos a mínimos de las últimas semanas, pero sí que es cierto que puede corregir un poquito y no sería nada descabellado. Ya digo, órdenes condicionadas por debajo de los 115.35 y mientras tanto estaría a la espera para ver cómo se va comportando. Lo mismo que ocurre en el caso del dólar yen. Había roto muy bien toda la zona de resistencia, pero vemos como en el siguiente nivel, que era por esta zona de aquí, no consigue romper y por lo tanto, pues bueno, en toda esta zona, fijaros cómo termina atascándose y por lo tanto pues esto nos empieza a plantear opciones de cortos. ¿Objetivo que le podemos dar? Pues yo creo que testear nuevamente esta zona de soporte, que sería la zona de los 102.63 y por lo tanto, bueno, pues hasta aquí plantearnos caídas hasta estos niveles. Me quedaba Libra-Yen, que no habíamos tocado y que, pues bueno, tiene un escenario bastante parecido a lo que está haciendo el resto. Fijaros como también perforando en el corto plazo directrices alcistas y por lo tanto, pues también caídas. Objetivo que le podemos poner, pues esta zona de aquí, aproximadamente los 136.90, pueden ser un objetivo bastante interesante dentro de una consolidación que se produzca en la zona de máximos. Así que para el día de hoy creo que es interesante para irnos hacia esta zona de ligeras. Y por último, que me quedaba y que creo que va a seguir subiendo, la libra está haciendo bastante bien con todos los pares y ahora mismo creo que puede ser interesante. Sí que estamos en plena zona de resistencia, pero para intradía plantearnos subidas por lo menos hasta esta zona de máximos, zona de 1.35, creo que, perdón, 1.3350, creo que puede ser una opción interesante y de momento, pues bueno, testear nuevamente esta directriz alcista que vemos como ahora mismo está actuando como freno en todos los intentos de rebote. Así que, ya digo, puede ser una opción buena mientras no se pierda esta zona de aquí, esta directriz alcista, me gusta como objetivo de corto plazo
esta ruptura. Si queréis ser un poquito conservadores, pues bueno, esperar a que salgamos de este triángulo y si se rompe esta directriz alcista y abrir largos. No obstante, creo que este triángulo debería ser una figura de continuación y por lo tanto desde aquí tratar de que esto siga subiendo hasta esta directriz. En el apartado de oceánicas, empezando por AUS y dólar, creo que largos bastante claros. Sí que es cierto que estamos enfrentándonos con esta directriz bajista que tenemos aquí en pantalla, pero ahora mismo, a ver si lo puedo coger, aquí está. Ahora mismo creo que lo natural sería, pienso que perforarla y después de la recuperación de todos estos niveles que podamos tener todavía continuación en el intento de rebote. ¿Objetivo que le podríamos poner? Pues bueno, aproximadamente esta zona de los 0,7650 aproximadamente, ¿de acuerdo? Así que largos en AUS y dólar creo que son una opción bastante buena y lo mismo ocurre con el neozelandés. Vemos cómo está afrontando la última gran resistencia que nos dejaba en las últimas semanas y por lo tanto si consigue romper este nivel buscar largos con objetivo zona del 0,7450 creo que es una opción también muy interesante, pero aquí pues bueno, optaría también por una orden condicionada por encima de estos últimos máximos para no entrar largo en plena resistencia y por lo tanto darle ese pequeño filtro de que terminemos rompiendo al alza en esta zona de aquí. Con el euro pues lo mismo, pero en este caso vemos como el AUSI al estar en el denominador, pues en este caso lo que nos va a indicar son posiciones cortas. Si acercamos un poquito al gráfico, pues bueno, creo que después de perder toda esta zona de soporte, lo natural sería que continuaran las caídas. En el corto plazo vemos como pues, bueno, tenemos esta especie de rango lateral perforado a la baja y por lo tanto, después de toda esta subida tan fuerte, creo que lo natural sería que continuaran las caídas. ¿Objetivos que le podríamos poner? Pues bueno, la siguiente zona sería esta zona que había actuado ya como anterior soporte y que coincide además con el 50% de todo este impulso alcista previo, con lo cual el objetivo de las caídas hasta la zona de 1,4650 aproximadamente en primer lugar y si perforamos este nivel, pues bueno, ya pensar en los 1,4650. Pero creo que también muy interesante para abrir posiciones bajistas y lo mismo ocurre en el neozelandés, ¿de acuerdo? Estructura bajista bastante clara, pérdida de soportes pues bueno, en toda esta zona que tenemos marcada en estos niveles y por lo tanto creo que es bastante probable que el objetivo de toda la caída sea la zona de 1,50 y 1,12, también bastante claro los cortos en euro neozelandés. Vamos a irnos con el canadiense, que también creo que nos está dando entradas de cortos bastante claras. Fijaros que el dólar lo está haciendo bastante mal respecto a prácticamente todas las divisas. Realmente el dato de empleo del viernes no fue especialmente bueno y eso lógicamente lo que hace es que el mercado descuente que la subida de tipos de interés se pueda retrasar ya no al mes de septiembre, que era lo que parecía que dejaba entrever Yellen en las últimas declaraciones y por lo tanto, pues lógicamente el hecho de que no suban tipos hace que el dólar se debilite y quizás tengamos que esperar ya el último trimestre del año para tener esa subida de tipos y por lo tanto mientras eso no se produzca pues nos puede dejar caídas en los pares en los que el dólar esté implicado, en este caso dólar canadiense. Pues objetivo que le podríamos poner, siguiente zona en torno a los 1,2876 como siguiente zona de control y ya si perdiéramos esta zona, pues bueno, visitar los mínimos que nos dejó registrados hacia mediados del mes de agosto. ¿De acuerdo? Vamos ya con el apartado de materias primas. Vamos a empezar por petróleo, que pues bueno, sigue haciéndolo bastante bien desde la recuperación de niveles que se produjeron a finales del mes de agosto. Para el día de hoy creo que buscar largos y un pullback nuevamente a toda esta zona de 48.50 en el caso del Brent, objetivo muy claro y aquí habrá que ver si consigue romper. Si rompiera, buscaríamos el siguiente nivel de referencia que son los 50.25 y, pero bueno, ya digo, mientras tanto esperar a ver si rompe, pero creo que largos en petróleo tienen bastante buen aspecto, tanto en Brent como en el caso del Texas y fijar objetivos en torno a la zona de 43.60 que sería el nivel en el que marcaría este pullback nuevamente. En esta zona me plantearía cerrar los largos para, pues bueno, que no sea algo así. Realmente pienso que no, que esto va a seguir subiendo, pero que no sea un pullback a la zona de soporte perforada y, pues bueno, simplemente
ya digo, mantendría los largos intradía hasta este objetivo y ahí habrá que ver si consigue romper o no. Fijaros que es un objetivo muy importante porque se van a juntar dos zonas bastante interesantes, que sería, por un lado, buscar la parte alta de esta directriz bajista y por otro toda esta zona de anterior soporte que ahora debería actuar como resistencia. Así que en el caso del Texas me gusta mucho que no rompe esta zona de anterior soporte, seguimos aguantando estos mínimos y por lo tanto creo que puede tener continuidad, ya digo, hasta esta zona de 46.60 en el corto plazo. En el caso del oro, pues también veo un pullback a toda esta zona de 1330, creo que es el triángulo bajista que había perforado y por lo tanto buscar largos hasta estos niveles me parece una opción muy interesante. Objetivo, pues bueno, toda esta parte alta. Y en el caso de la plata, pues también veo sesgo alcista hasta por lo menos los 19.600, ¿de acuerdo? Creo que sería el nivel 19,6, creo que por lo menos a corto plazo debería tener continuidad la subida y luego ahí habrá que ver ya cómo se va comportando, pero en primer lugar rompemos toda esta directriz bajista, en segundo lugar rompemos toda esta zona de resistencia y por lo tanto creo que el objetivo podría ser toda esta zona de los 19,6. En el caso de materias primas agrícolas, pues empezando por azúcar, realmente todo lo que sea un dólar más bajo debería de llevar arriba las materias primas y es precisamente lo que estamos viendo en el corto plazo. Objetivo del azúcar, pues bueno, en primer lugar, romper esta directriz, por lo tanto creo que largos en azúcar quizás incluso podríamos verlo un poquito más arriba hasta esta zona de los 20,80, creo que sería un nivel bastante interesante para fijar como objetivo. En el caso de la soja, pues un poquito más atascado, quizás hasta que no rompa esta zona de aquí no me plantearía la entrada. Por orden limitada por encima de los 961 y mientras esto no termine de romper, quizás sea más sensato estar a la espera, ¿de acuerdo? Así que fijaríamos esto como primer objetivo y preferiría quizás hacer entradas en azúcar o incluso café que tenemos por aquí, que no en la soja, que ya digo, hasta que esto no rompa está mucho más parada que otras materias primas agrícolas. En el café buscaríamos la zona de máximos, aproximadamente, pues por ponerlo exacto, sería buscar objetivos en torno a la zona de los 153,80 aproximadamente, sería el nivel que buscaríamos en toda esta zona de aquí. En el caso del maíz, pues bueno, también con bastante buen aspecto. Fijaros cómo rompemos la directriz bajista, empezamos a dibujar máximos crecientes y, pues bueno, creo que podría ser bastante interesante que desde aquí pudieran continuar las subidas y el objetivo que le daríamos sería el 61,8, es decir, de todo este impulso bajista, este tramo de retroceso y sería el objetivo en torno a los 333 aproximadamente como nivel de referencia para el corto plazo. Y algo parecido a lo que le ocurre al trigo, que sí que es cierto que está un poquito más parado. Ya comentaba la semana pasada que la cosecha había sido bastante buena a nivel mundial, ahora que ya en septiembre prácticamente está todo el cereal recogido y eso, ese aumento de oferta lo que está haciendo es presionar a la baja el precio. Así que aquí tampoco me gusta para entrar largos y de hecho incluso con un stop por encima de máximos, fijaros por encima de toda esta zona de anterior soporte que ahora no consigue romper, aproximadamente 401,60, 401,70, me plantearía abrir posiciones bajistas y que, pues bueno, continúe la tendencia bajista que tiene en el corto plazo, ¿de acuerdo? Creo que no me queda ya ninguna materia prima que analizar, así que por mi parte me despido ya de este Morning Meeting. Como siempre, agradeceros vuestra presencia en el mismo y que tengáis buen inicio de semana. Un saludo y muchas gracias a todos.